Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Congelación. Atributo de héroe-autor. Hardworker resumen. Shane despierta siendo un don nadie de 15 años en un mundo de fantasía donde los demonios aún vagan y las mazmorras engullen a los descuidados. Sin entrenamiento de combate. Sin talento mágico. Sin dinero. Solo una extraña habilidad. Puede ver los rasgos ocultos de cualquier objeto mágico, arrancarlos y forjarlos para convertirlos en algo más poderoso. 3 años rebuscando entre chatarra en mazmorras sin salida, y finalmente ha reunido equipo digno de usar. Pero cuando una expedición rutinaria de búsqueda lo lleva a una cámara sellada que no se ha abierto en 1000 años, todo cambia, empezando por el legendario mago elfo que saca de un mímico. Lo que encuentra enterrado bajo esa mazmorra reescribe todo lo que creía saber sobre cómo llegó allí. Su transmigración no fue casual. Alguien lo quería en este mundo. Y fuerzas poderosas, humanas y de otra índole, han estado observando el hilo del destino, esperando que su nombre aparezca. Ahora, viajando junto al mago más poderoso del mundo, armado con habilidades que apenas comienza a comprender y una estadística de suerte en la que probablemente no debería haber apostado, Shane se dirige al norte. En busca de respuestas. En busca de enemigos que han estado conspirando contra él desde antes de que naciera. El mundo cree que la guerra ha terminado. No es así. Capítulo 114. El legado de Aether. Hemos buscado por todas partes, no hay nada. Yo tampoco tengo nada que hacer. Una multitud se había congregado frente al orfanato del pueblo, y todos tenían un semblante sombrío. Shane y los demás siguieron a Zane hasta el centro de la multitud. Un sacerdote le estaba preguntando a una mujer regordeta de cara redonda sobre la situación. Mientras hablaba, la mujer pellizcó el borde de su delantal y se secó las lágrimas con la cabeza agacha. De su conversación, Shane captó rápidamente el punto clave. 2 niños del orfanato habían desaparecido. Solo tienen 5 o 6 años. Zane les explicó. Al parecer, salieron corriendo a jugar esta mañana y no se les había visto a la hora del almuerzo. El cuidador sintió que algo andaba mal y pidió a todos que ayudaran a buscarlos, pero después de registrar todo el pueblo, no se les pudo encontrar. ¿Has buscado por todo el pueblo? Estamos buscando ahora mismo, dijo Zane con el ceño fruncido, pero la zona alrededor del pueblo es todo bosque y montañas, así que no es fácil buscar. Te pedí que vinieras porque quería usar magia para seguir las huellas de los niños, con la esperanza de ahorrar algo de tiempo. Shane frunció el ceño y miró hacia afuera del pueblo. En efecto. En los bosques que rodeaban la aldea abundaban las criaturas venenosas, incluso Stark había sufrido sus consecuencias, y 2 niños de 5 o 6 años no tenían forma de protegerse ni de salvarse. Había que encontrarlos cuanto antes. La magia de rastreo de un mago era, naturalmente, la forma más rápida. Shane y Frieren intercambiaron una mirada, y Frieren asintió. Poco después, el cuidador encontró 2 prendas de ropa que los niños llevaban puestas y se las entregó a Frieren. Frieren y Fern tomaron uno cada uno, y los 2 magos invocaron sus bastones y golpearon ligeramente las prendas. Al instante, una fuerza mágica invisible se extendió desde el punto donde el bastón tocó la ropa, y 2 rastros de huellas mágicas de color azul pálido aparecieron en el suelo. Las pequeñas huellas eran algo caóticas. Tras rodear el orfanato varias veces y superponerse, se extendían hacia el bosque que se extendía a las afueras del pueblo. De verdad corrieron hacia el bosque. La expresión de Zane se tornó de impotencia. Viendo la dirección de las huellas, probablemente corrieron hacia el bosque para recoger flores. Hay un tipo de flor que se parece al sol y que crece en esa dirección. A los niños les encantan las historias de aventuras. Desde ayer no paran de pedirte preciosas coronas de flores. Al ver esto, los aldeanos de los alrededores respiraron aliviados.
Es de suponer que este tipo de comportamiento travieso no era la primera vez que los niños lo hacían. Pero, Hip, ¿acaso el bosque no tiene, Hip, serpientes venenosas? Stark se frotó el estómago y se lo recordó a todos. Zane sonrió y saludó con la mano. No te preocupes, los niños del pueblo están acostumbrados y siempre tienen mucho cuidado. Después, guiados por la magia de rastreo de los dos magos, el grupo comenzó a seguir aquellas pequeñas huellas de color azul pálido, buscando a través del bosque. El camino de los niños serpenteaba de un lado a otro. A veces se detenían junto a una roca de forma extraña para trepar y jugar, dejando huellas por toda la piedra. A veces se detenían junto a un arbusto lleno de bayas, y sus pequeñas huellas daban varias vueltas alrededor del arbusto. Shane echó un vistazo a la fruta que había en las ramas. Las que estaban más abajo ya habían sido recogidas, quedando solo las que estaban en la copa, a las que los niños no podían llegar. Extendió la mano, cogió una baya pequeña y la probó. Agridulce, tenía un sabor bastante bueno. A medida que nos adentrábamos, el ritmo de las pequeñas huellas disminuyó. Ya no parecían ir dando saltitos, y se veían marcas de palos clavados en el suelo junto a ellas. Tal como había dicho Zane. Aunque los niños eran traviesos, su actitud hacia el bosque era cautelosa. Sabían usar palos para defenderse. Hip, Stark, que estaba a su lado, volvió a tener hipo. El chico se frotó el estómago mientras miraba a Shane con resentimiento. Shane negó con la cabeza. Dicen que los chicos jóvenes comen más que sus padres, Stark, a ti te falta un poco de apetito, Hip, cuenca entera. Aunque fuera una palangana, simplemente, Hip, lo vertiste directamente. Ante la acusación del chico, Shane se frotó la nariz con aire de culpabilidad. Sin embargo, rápidamente captó un punto clave. Ni siquiera un recipiente entero envenenó a Stark, así que parece que mis habilidades para preparar sopa de champiñones han mejorado notablemente. Muy impresionante. Los elogios fríos y desapasionados de Frieren provenían de un lateral. Shane frunció el ceño. ¿Qué te pasa con ese tono tan inexpresivo? ¿Me estás tomando el pelo? No lo soy. No te creo, a menos que te lo bebas primero la próxima vez. Justo en ese momento. Zane, que caminaba al frente del grupo, se detuvo de repente. Su expresión se tornó seria. Siguiendo su mirada, Shane vio unas pequeñas huellas de color azul pálido en el suelo que, tras cierta vacilación en la bifurcación del camino, giraban hacia la izquierda. Tonterías. El lado izquierdo era la dirección en la que Zane había caído al pantano ayer. Todos se miraron entre sí, dándose cuenta de la gravedad del problema. Shane activó al instante viaje rápido y corrió en la dirección en que se extendían las vías. Frieren y Fern lanzaron magia de vuelo y lo siguieron de cerca, y Stark y Zane también los siguieron inmediatamente. El grupo se abrió paso entre los arbustos y, en un abrir y cerrar de ojos, llegó al pantano del día anterior. La gran roca y el tronco de árbol que quedaron tras el rescate de Zane seguían allí. Aquellas huellas mágicas de color azul pálido desaparecieron al borde del pantano, pero no había nada en el pantano. El rostro de Zane palideció repentinamente hasta adquirir un tono mortal. Se había producido el peor escenario posible. 2 niños de 5 o 6 años habían caído al pantano, y dado el tiempo transcurrido, no había absolutamente ninguna posibilidad de supervivencia. Justo en ese momento. El helecho, volando en el aire, señalaba hacia el centro del pantano. Señor Shane, parece que hay una cueva allí. ¿Una cueva? Shane alzó la vista hacia el centro del pantano. Efectivamente, tal como había dicho Fern, había una cueva oscura y lúgubre a unas decenas de metros de ellos. Era fácil pasarla por alto si no se miraba con atención. Frieren sobrevoló la cueva, la observó por un momento y dijo: parece muy profunda. No puedo ver lo que hay dentro. Zane, que acababa de caer en la desesperación, vio un destello de esperanza regresar a sus ojos. ¿Podrían los niños haber caído en la cueva? Shane miró su rostro pálido, y luego la distancia de unas pocas decenas de metros que los separaba de la cueva. No es del todo imposible. Antes de que pudiera terminar, Zane se remangó y fue a buscar el tronco del árbol que lo había salvado el día anterior, aparentemente con la intención de construir un puente de troncos sobre el pantano. Como no es del todo imposible, bajaré a echar un vistazo. Stark quedó atónito por sus acciones, e incluso dejó de tener hipo. Al observar a Zane, Shane sintió una leve agitación en su corazón. Aunque era un monje libertino que bebía, fumaba y jugaba, y parecía muy poco fiable, la bondad de Zane era sin duda profunda. Era un monje devoto, igual que Aether.
Frieren había dicho que los dos hermanos fueron los primeros niños de ese orfanato, que había sido financiado por Eiter. Ese tal Eiter, al final de su vida, siempre decía que era una gran lástima no haberle transmitido la fe en la diosa a Shane. Ahora parecía que el monje amante del vino y la carne por fin podía descansar tranquilo. Alguien había estado continuando silenciosamente con su legado todo este tiempo. De acuerdo, bajemos a echar un vistazo. Stark, coge esa roca grande y lánzala al medio, entre nosotros y la cueva. Capítulo 115. No puedes encontrar una nodriza si estás dispuesto a sacrificar a tu hijo. Bajo la luz de la luna. Shane y Frieren caminaban uno al lado del otro. Fern recogió la comida y regresó al hotel para alimentar a Stark. Solo ellos dos permanecieron en la calle. Los pueblos de los países del norte son bastante diferentes a los de otros lugares. Casi todas las casas aquí tienen un alto muro en el patio. Ese pequeño mundo cerrado. Para mucha gente común, es simplemente una vida rutinaria y ordenada. La brisa vespertina agitó una flor de ciruelo que asomaba por encima del muro, y pétalos rosados cayeron suavemente hasta aterrizar a los pies de Shane y Frieren. ¿Por qué crees que Shane no aceptará nuestra invitación? Frieren extendió la mano y atrapó un pétalo, luego miró hacia el ciruelo atrapado dentro del muro del patio. Siento que el Shane actual se parece mucho a mí cuando me escondía en el bosque. Tras la muerte de Flame, viajé sola durante muchos años, intentando revivir la sensación de viajar con mi maestra, pero cuanto más viajaba, más me aburría. Nada en este mundo es permanente, especialmente para los humanos. En tan solo 50 o 188 años, todo cambia. Lo que intento encontrar ya no existe. Como ustedes, los humanos, suelen decir, ahora que las cosas han llegado a este punto, entonces, puedo comprender los sentimientos de Shane. ¿Qué sentido tiene emprender un viaje ahora? Probablemente él piensa lo mismo. Tras escuchar la explicación de Frieren, Shane recordó la escena de su primer encuentro con ella, cuando la doncella elfa estaba de pie frente a la estatua del escuadrón de héroes. Sus compañeros que una vez lucharon junto a ella contra el rey demonio, el héroe y el monje, han fallecido, y los enanos se han retirado a la soledad, dejando a Frieren sola, vagando por el mundo, viajando en soledad. En aquel momento, se encontraba frente a las estatuas de sus compañeros, impasible, como si aún estuviera en lo profundo de una montaña, a pesar de estar en una calle bulliciosa. Esa sensación de soledad cuando tus compañeros se marchan y eres el único que queda en el mundo. Esa clase de vacilación y aprensión, quedarse paralizado, con miedo a dar un paso adelante. Qué similar es ahora Shane a Frieren en aquel entonces. Entonces déjame darle un empujón. Pude invitarte con éxito en aquella ocasión, así que tengo bastante confianza en mi elocuencia. Solo acepté porque prometiste proporcionar los fondos para el viaje, ¿verdad? Al oír esto, Shane hizo un gesto con la mano restándole importancia. Eso no es importante. Lo importante es que si un viejo elfo de más de 1000 años puede emprender valientemente un nuevo viaje, un joven de tan solo 30 años ciertamente no carece del mismo coraje. Viejo elfo, Frieren identificó las palabras clave. Shane soltó una risita rápida. Pequeño elfo, ¿no dijo Kraft que todavía eres un pequeño bebé elfo? Mientras hablaba, levantó la mano para acariciar la cabeza de Frieren. Pero Frieren lo apartó de un manotazo sin dudarlo. Vieja bruja, vieja elfa, tú y Stark, no creas que lo olvidaré. Shane se quedó sin palabras. La mirada resentida del anciano empieza a parecerse cada vez más a la de Fern. La luna está alta en el cielo. El hotel era tranquilo. Las luces de la habitación contigua ya estaban apagadas. Tras comprobar que Frieren y Fern dormían profundamente, Shane salió sigilosamente del hotel. En cuanto salí a la calle, me topé con una figura que se movía sigilosamente. Al contemplar el enorme hacha de batalla que tenía delante, hizo una mueca y se frotó el hombro dolorido, con una expresión de total impotencia. Stark, ¿qué haces merodeando en mitad de la noche en lugar de dormir? SHH, no grites tanto, o Frieren y Fern se enterarán y nos darán una buena reprimenda. He oído hablar de él. Los monjes son una clase muy rara, así que tenemos que encontrar la manera de invitar a Shane a unirse al equipo. Los ojos de Stark reflejaban el anhelo de un guerrero por un sanador. Ya descubrí que pasa todas las noches en la taberna, así que pienso ir a buscarlo directamente. Todavía no eres mayor de edad, no puedes ir al pub, le recordó Shane. No voy a beber, voy a encontrar a Shane. Mientras hablaba, Stark miró a Shane y dijo, pero tú, saliendo a beber en medio de la noche, ¿no temes que Fern y Frieren se enfaden? Shane sonrió con aire de suficiencia.
No lo entiendes. La tolerancia de Fern al alcohol es sorprendentemente alta. Cuando estaba con Iter antes, él le enseñó que el alcohol es la mejor medicina. Por eso no se enfada. Debes estar bromeando, Monk jamás le daría una lección así a alguien. Stark parecía incrédulo. Los dos charlaron mientras caminaban hacia la entrada de la taberna. Esta es una taberna rural de lo más común. No había mucha gente dentro. Shane divisó a Shane detrás de la mesa de póker de un vistazo. Shane también vio a Shane y Stark. Tenía un cigarrillo en la boca y levantó su vaso hacia Shane. ¡Qué coincidencia, ustedes dos, salvavidas! ¿Qué tal una partida de póker? Stark se quedó atónito. Alcohol, cigarrillos, cartas, así es como debería verse Monk. Shane, sin embargo, fue muy amable. Se sentó directamente en la mesa donde estaba Shane. Al fin y al cabo, había vivido con Iter durante varios años, así que esto no era nada. De acuerdo. Shane. La calma de Shane sorprendió un poco a Shane. ¿No te sorprende? ¿Qué tiene de sorprendente? Su antiguo arzobispo Iter era igual que usted. Ah. Esta vez, el sorprendido fue Shane. Debes estar bromeando. El arzobispo Iter es un hombre muy amable. Financió la creación del orfanato del pueblo y solía venir aquí cada pocos años. ¿Cómo podría un monje tan devoto ser como yo? Si intentas usar eso como excusa para invitarme a convertirme en aventurero, te equivocas. Ya sé por mi hermano que mi respuesta es la misma que hace 10 años. No abandonaré este pueblo. ¡Qué precavidos! Shane arqueó una ceja, cogió una carta con displicencia y la sostuvo en la mano. ¿Quién dijo que estoy aquí para reclutar compañeros de equipo? Solo estoy aquí para jugar a las cartas. Stark estaba a punto de decir algo cuando Shane lo detuvo con una mirada. Si el momento no es el adecuado, todo lo que digas será en vano. ¿Por qué no intentamos mejorar primero nuestra relación? El ambiente en la taberna se fue animando gradualmente. Shane dominó el juego con su fuerte suerte, ganando todas las manos y dejando a Shane completamente humillado, casi obligándolo a abandonar el juego en ese mismo instante. Una baraja de cartas solo tiene 4 cartas con palos y 2 comodines, y todas están en tu mano. ¿Es eso razonable? Otro recto, y un recto puro. ¿Cómo es posible que siempre ganes cuando comparas tamaños? En medio de los lamentos de Shane, la amistad entre los hombres floreció silenciosamente. Por supuesto, no tienes que preocuparte por la perspectiva desde la que se cuenta esta amistad. Al día siguiente al mediodía, Shane arrastró a Stark a la habitación. Tras la batalla de anoche, se le ocurrió una nueva idea para aumentar rápidamente la popularidad de Shane. Ninguna nodriza puede resistir la tentación de quedarse con restos de sangre, así que sacrifiquen al niño para encontrar una nodriza. Stark. No te preocupes, es solo un pequeño sacrificio. Mientras hablaba, Shane sacó una olla grande de sopa de crema de champiñones humeante. Stark comprendió de inmediato a qué se refería Shane. ¿Quieres que me envenenen, así que Shane me tratará, hijo? Te has vuelto más inteligente. No quiero. Escúchame, no pasará nada. No lo creo. Buena chica, no puedes encontrar una nodriza si no quieres perder a tu hijo. Entonces, ¿por qué yo? Fern estaba parado frente a la habitación de Shane, a punto de levantar la mano para llamar a la puerta, cuando un sonido proveniente del interior lo detuvo. ¿Qué está sucediendo? ¿Están discutiendo? Frieren la vio detenerse allí y preguntó, algo desconcertado. ¿Qué pasa? ¿No ibas a invitar a Shane a cenar? Mientras hablaba, estaba a punto de pasar junto a Fern para abrir la puerta. Justo en ese momento, se oían pasos apresurados detrás de ellos. Shane se acercaba corriendo con ansiedad. Algo ha pasado en el pueblo. Capítulo 116. El legado de Iter. Hemos buscado por todas partes, pero no está. Yo tampoco tengo ninguno aquí. Una gran multitud se había congregado frente al orfanato del pueblo, y todos parecían muy abatidos. Shane y los demás siguieron a Shane hasta el centro de la multitud. El sacerdote le estaba preguntando a una mujer regordeta de cara redonda sobre la situación. Mientras la mujer regordeta hablaba, se pellizcó el dobladillo del delantal a la altura de la cintura y bajó la cabeza para secarse las lágrimas. De su conversación, Shane extrajo rápidamente la información clave. 2 niños del orfanato habían desaparecido. Todos ellos tenían apenas 5 o 6 años. Shane les explicó. Por lo visto, se escapó a jugar por la mañana y no lo volvieron a ver hasta la hora del almuerzo. La esposa del cuidador pensó que algo andaba mal y pidió a todos que ayudaran a buscarlo.
Buscaron por todo el pueblo, pero no pudieron encontrarlo. ¿Has buscado por todo el pueblo? Los estamos buscando, dijo Sein con el ceño fruncido. Pero el pueblo está rodeado de montañas y bosques, así que no es fácil encontrarlos. Te pedimos que vinieras para que pudiéramos usar magia para buscar a los niños y, con suerte, ahorrar algo de tiempo. Shaen frunció el ceño y miró hacia afuera del pueblo. En efecto. En las montañas y bosques que rodean el pueblo abundan las criaturas venenosas. Incluso Stark resultó gravemente herido. Los dos niños, de 5 o 6 años, no tienen forma de protegerse ni de salvarse. Deben ser encontrados cuanto antes. La magia de rastreo del mago es naturalmente la más rápida. Shaen y Frieren intercambiaron una mirada, y Frieren asintió. Poco después, la esposa del cuidador encontró 2 prendas de ropa que el niño acababa de usar y se las entregó a Frieren. Frieren y Fern recibieron cada uno una prenda de vestir, y los 2 magos invocaron bastones, tocando ligeramente la prenda. Al instante, una fuerza mágica invisible comenzó a extenderse desde el punto donde el bastón tocó su ropa, y 2 pares de huellas mágicas de color azul claro aparecieron en el suelo. Las huellas, pequeñas y algo desordenadas, rodearon el orfanato varias veces antes de adentrarse en las montañas que se extendían a las afueras del pueblo. De verdad que corrieron hacia el bosque, dijo Sein con expresión de impotencia. A juzgar por la dirección de las huellas, probablemente fueron al bosque a recoger flores. Hay una flor que parece el sol que crece en esa zona. A los niños les encantan las historias de aventuras y desde ayer te han estado pidiendo bonitas coronas de flores. Al ver esto, los aldeanos que estaban observando respiraron aliviados. Es de suponer que los niños han tenido este tipo de comportamiento travieso más de una vez. Pero, ¿no hay, serpientes venenosas en el bosque? Stark se frotó el estómago y se lo recordó a todos. Sein sonrió y saludó con la mano. No se preocupe, los niños del pueblo están acostumbrados y siempre han sido muy cuidadosos. Después, guiados por la magia de rastreo de los 2 magos, el grupo comenzó a buscar en el bosque, siguiendo las huellas de color azul pálido. El camino que seguían los niños era sinuoso y tortuoso. A veces se detenían junto a una roca grande de forma extraña, la trepaban y jugaban, dejando huellas por toda la roca. A veces se detenían junto a un arbusto de bayas, y sus pequeñas huellas daban varias vueltas alrededor del arbusto. Shaen echó un vistazo a la fruta que había en las ramas. Las partes inferiores ya habían sido recogidas por completo, dejando solo la fruta en la copa, fuera del alcance de los niños. Extendió la mano y cogió una pequeña baya para probarla. Era agridulce y tenía buen sabor. A medida que uno se adentra más, las pequeñas huellas se vuelven más lentas, perdiendo esa sensación de rebote y salto, y también se aprecian rastros de palos que tocan el suelo junto a las huellas. Tal como dijo Sein. Aunque los niños eran traviesos, seguían siendo precavidos en el bosque y sabían usar las ramas para defenderse. Eructo, Stark, que está a mi lado, vuelve a tener hipo. El chico se frotó el estómago y miró a Shaen con resentimiento. Shaen negó con la cabeza. Dicen que un adolescente puede comer la comida de su padre. Stark, tu apetito es un poco escaso, una palangana entera. Una palangana entera. Aunque solo sea una olla, incluso lo vertiste directamente. Eructo. Ante la acusación del chico, Shaen se tocó la nariz con aire de culpabilidad. Sin embargo, rápidamente comprendió un punto clave. Ni un solo champiñón en toda la olla envenenó a Stark. Parece que mis habilidades para hacer sopa de champiñones han mejorado significativamente. Eso es increíble. Desde un lado se oyó la voz halagadora de Frieren. Shaen frunció el ceño. ¿Qué te pasa con ese tono tan apagado? ¿Acaso me estás ignorando? No. No te creo, a menos que bebas primero la próxima vez. Justo en ese momento, Sein, que caminaba al frente del grupo, se detuvo de repente. La expresión de la otra persona se tornó seria. Siguiendo su mirada, Shaen vio las huellas azul claro en el suelo. En la bifurcación del camino, tras dudar un momento, caminó hacia la izquierda. Ups. El lado izquierdo indica la dirección en la que Sein cayó al pantano ayer. Todos se miraron entre sí, dándose cuenta de la gravedad del problema. Shaen activó al instante viaje rápido y salió disparado en la dirección que seguía el rastro. Frieren y Fern lo siguieron de cerca usando magia de vuelo, y Stark y Sein también los alcanzaron de inmediato. El grupo se abrió paso entre los arbustos y llegó al pantano del día anterior en un abrir y cerrar de ojos. Las grandes rocas y los troncos de árboles que quedaron tras el rescate del Sein aún permanecen en su lugar.
Las huellas mágicas de color azul pálido desaparecieron al borde del pantano, pero no había nada en el pantano. El rostro de Shane palideció mortalmente. Ha ocurrido el peor escenario posible. 2 niños, de 5 o 6 años, cayeron al pantano, y ha pasado tanto tiempo que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que sobrevivan. Justo en ese momento. El helecho, volando en el aire, señalaba el centro del pantano. Señor Shane, parece que hay una cueva allí. ¿Cueva? Shane alzó la vista y miró hacia el centro del pantano. Efectivamente, tal como Fern había dicho, había una cueva oscura a unas decenas de metros. Era fácil pasarla por alto si no se miraba con atención. Frieren sobrevoló la cueva, la observó durante un rato y dijo: parece muy profunda. No puedo ver lo que hay dentro. Shane, que acababa de caer en la desesperación, volvió a tener un destello de luz en los ojos. ¿Y si los niños cayeran en la cueva? Shane miró su rostro pálido, y luego la distancia de varias decenas de metros que los separaba de la cueva. No es del todo imposible. Antes de terminar de hablar, Shane se remangó y agarró el tronco del árbol que lo había salvado el día anterior, como si quisiera construir un puente de madera sobre el pantano. Como no es del todo imposible, bajaré a buscarlo. Stark quedó atónito por sus acciones e incluso dejó de tener hipo. Shane se sintió sutilmente conmovido por la expresión de Shane. Aunque es un monje aparentemente poco fiable que bebe, fuma y juega, la bondad innata de Shane es innegable. Es un monje devoto igual que Eiter. Según Frieren, los 2 hermanos estuvieron entre los primeros niños del orfanato que financió Eiter. En los últimos momentos de su vida, Eiter siempre lamentó no haberle transmitido a Shane su fe en la diosa, lo cual era una gran lástima. Parece que el viejo monje que se entregaba a los placeres del vino y la carne finalmente puede descansar tranquilo, ya que alguien ha estado manteniendo la tradición en silencio durante mucho tiempo. De acuerdo, bajemos a buscarlo. Stark, levanta esa gran roca y lánzala al centro de la cueva. Capítulo 117. El escuadrón de 5 hombres se reúne por primera vez. Ruido sordo, siguiendo las instrucciones de Shane, Stark cogió la gran roca, reunió todas sus fuerzas y la arrojó a 20 metros de distancia. La piedra cayó al pantano y se hundió lentamente. Shane calculó la distancia y pensó: con eso debería ser suficiente. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, Taiwan Novel Network, para una excelente experiencia de usuario. Educan.com. Es súper potente. Frieren, tú encárgate de Shane. Fern, tú encárgate de mí. Stark, usa las rocas para un doble salto. Recuerda, la situación dentro de la cueva es desconocida. Una vez dentro, todos debemos permanecer alerta. Tras decir esto, los 2 hechizos, siguiendo las instrucciones de Shane, agarraron cada uno a sus objetivos asignados y se elevaron por los aires. Stark, que permanecía al borde del pantano, miró fijamente a Shane y se señaló a sí mismo con expresión inexpresiva. ¿Quieres que salte yo mismo a la cueva? Guerreros liderando la carga, ¿acaso no es esa una tradición en las historias de aventuras? Pero no puedo simplemente saltar yo solo. ¿Quién sabe qué hay ahí abajo? Los ojos de Stark estaban llenos de terror. Suspendido en el aire, Shane reflexionó y se dio cuenta de que el chico no tenía experiencia en aventuras. Podría saltar y asustarse hasta las lágrimas al encontrarse con monstruosos demonios. Vale, entonces salta hasta la parte superior de la cueva y Shane y yo te atraparemos. Mientras hablaba, él y Shane, que estaba de pie a su lado, extendieron las manos. Al ver esto, Stark mostró inmediatamente una expresión de felicidad. Shane. Este chico tonto es demasiado fácil de engañar. Tum tum, Stark usó una gran roca arrojada al pantano para realizar un doble salto y llegar a la cima de la cueva. Shane y Shane, suspendidos en el aire, se agarraron cada uno de sus brazos. Al mismo tiempo. La magia de vuelo de los 2 magos apenas sostenía el peso de las 3 personas que estaban debajo, y los 5 comenzaron a caer lentamente en la oscura cueva. La cueva era, en efecto, muy profunda, tal como había dicho Frieren. El grupo no podía ver el fondo de la cueva en absoluto. A medida que descendían, la cueva, que originalmente tenía solo 2 metros de ancho, se fue abriendo y ensanchando cuanto más bajaban, llegando a medir más de varias decenas de metros de ancho. En la distancia, comenzaron a aparecer puntos rojos de luz dispersos en las paredes de la cueva. ¿Es mineral? Shane estaba algo desconcertado. Pero esta duda no duró mucho. Sonidos de crujido. De repente, se oyó el zumbido de innumerables insectos que se arrastraban sobre el muro de piedra, y las pequeñas luces rojas que acababan de verse se multiplicaron repentinamente por decenas.
Luego, estas pequeñas luces, siguiendo el descenso del grupo, también comenzaron a moverse hacia abajo. La situación era a la vez hermosa e inquietante. Shane podía percibir el nerviosismo de Fern. Las manos de la niña temblaban. Los animales que habitan esas cuevas oscuras son murciélagos, serpientes, insectos o roedores. Son criaturas pequeñas, así que no tengas miedo. Parece ser una refutación a las palabras de Shane. Soplo, de repente, una telaraña blanca del tamaño de la tapa de una olla salió disparada de la pared de la izquierda y voló hacia la multitud. Frieren se giró rápidamente, provocando que las 5 personas se tambalearan y apenas lograran esquivarlo. Lástima. La aparición de esta telaraña pareció hacer sonar la trompeta de ataque para todos los pequeños puntos de luz, y una vasta extensión de telaraña se extendió desde las paredes circundantes. Frieren y Fern hicieron todo lo posible por maniobrar y evadir, pero fue en vano. Había tantas telarañas que cubrieron por completo a todos al instante. Los 2 magos quedaron inmóviles, y el equilibrio de las 5 personas se rompió de inmediato, provocando que cayeran al vacío. No te dejes influenciar por las personas que te rodean. Shane no había terminado su recordatorio. Ruido sordo, varias personas cayeron sobre una enorme telaraña. Las pequeñas telarañas que acababan de adherirse a sus cuerpos se unieron a la gran telaraña que se encontraba debajo, inmovilizando al grupo. La fuerza de su descenso tiró de la gran telaraña, haciéndola rebotar varios metros de altura y luego balancearse hasta detenerse. Cuando la telaraña dejó de temblar, innumerables luces rojas diminutas y parpadeantes convergieron desde todas direcciones. A medida que se acercaban, Shane finalmente pudo ver con claridad que esos diminutos puntos de luz eran en realidad arañas del tamaño de terneros pequeños. ¿Qué hacemos ahora? Junto a ellos, se podía oír la voz aterrorizada de Stark. El niño desgarró la seda de araña que cubría su cuerpo, pero cuanto más desgarraba, más se aferraba la seda. Zane no era menos impresionante, con todo el cuerpo cubierto de telarañas. Fern luchó por llamar al bastón, pero inmediatamente una telaraña salió disparada y le pegó las manos, junto con el bastón, a la gran telaraña. Las arañas que rodeaban el lugar se acercaban cada vez más. La situación era crítica. Frieren miró a su alrededor sin expresión, luego miró a Shane. Shane. La doncella elfa simplemente pronunció su nombre una vez y no dijo nada más. Pero ambos ya tenían un entendimiento tácito, y Shane sabía que Frieren le había encomendado la tarea de romper el punto muerto. Ejem. Extendió la mano e intentó desenvainar la espada que llevaba en la cintura. Aunque la telaraña le impidió hacerlo a medias, la espada, aún a medio desenvainar, seguía siendo utilizable. Tormenta de cuchillas, azul excelente. Crea un anillo de cuchillas fantasmales que arrasan instantáneamente con tu entorno. Entrada activada correctamente. En un instante, un círculo de cuchillas fantasmales apareció de la nada, girando y cortando a su alrededor, seccionando instantáneamente la seda de araña que se aferraba a él. Silbido, liberado de sus grilletes, Shane desenvainó su espada larga y activó estilo de espadas duales. Asesinato de sombras, apareciendo instantáneamente junto a Fern. Con un rápido movimiento de su larga espada, logró cortar la seda de araña que ataba a Fern. Derrotar. Se pronunció una sola palabra. El bastón de Fern se iluminó, e innumerables hechizos mágicos iluminaron la cueva. Bang bang bang, la chica se transformó en una ametralladora mágica, lanzando innumerables rayos mágicos que impactaron contra enjambres de arañas, iluminando la oscura cueva como si fuera de día. El grupo de arañas más cercano a ellos se transformó instantáneamente en partículas mágicas. Una sola persona fue capaz de eliminar miles de pequeñas arañas en la cueva. Centrada en la ubicación de las 5 personas, la zona en un radio de decenas de metros se convirtió instantáneamente en una zona restringida. Shane exhaló un leve suspiro de alivio, se dio la vuelta y desató tanto a Frieren como a Zane. Zane miró atónito a Fern, que parecía un dios de la muerte. ¿Qué clase de magia es esta? Magia de ataque normal, por supuesto que sé que es magia de ataque normal. Lo que quiero decir es, ¿cómo puede existir tal magia? Esto es aterrador. Al oír los elogios de Zane, Shane y Frieren intercambiaron una mirada y sonrieron. Zane notó su aire de superioridad y frunció el ceño lentamente. No me digan que ustedes dos les enseñaron. Shane alzó la barbilla con orgullo. Uf. Justo cuando Shane se sentía satisfecho, oyó unos ruidos de forcejeo amortiguados que provenían de detrás de las 3 personas. Shane exclamó sorprendido, y solo entonces recordó que Stark seguía atado.
Gracias al ataque frontal de Fern, todas las arañitas quedaron inmovilizadas contra la pared, fuera de la telaraña. Shane aprovechó esta oportunidad para comenzar a observar toda la cueva. Debido al brillante efecto producido por el rayo mágico, se podía ver que las paredes de la cueva circundante estaban cubiertas de innumerables agujeros, que debían ser el nido de estas pequeñas arañas. Más allá de esos agujeros, había una enorme abertura de forma ovalada, que se calculaba que tenía entre 5 y 6 metros de altura. Al igual que él, Frieren también observaba su entorno. Tanto las hormigas como las arañas son especies con una estructura jerárquica. Generalmente hay una hormiga reina o una araña madre en la colonia, y ese puede ser el paso a la habitación de la araña madre. Shane asintió. Muy probable. Repentino. Un hilo de telaraña tan grueso como un cuenco salió disparado del enorme agujero ovalado. La seda de araña pareció cobrar vida, retorciéndose y girando, esquivando hábilmente todos los ataques mágicos de Fern y dirigiéndose directamente hacia el grupo. Frieren activó inmediatamente magia de defensa. La seda de araña se movió con una velocidad increíble, sorteando hábilmente el escudo mágico y envolviéndose alrededor de la cintura de Fern. Ocurrió demasiado de repente. Para cuando todos se dieron cuenta de lo que había sucedido, Fern ya había sido arrastrada al agujero ovalado. Capítulo 118. Descubriendo una nueva entrada. La magia de ataque de Frieren atravesó la cueva al instante y salió disparada. Recuerda el dominio de este sitio web, Taiwan Novel Network, con una vasta biblioteca de libros. Como estallido, el rayo mágico, casi solidificado, impactó contra la seda de araña, que era tan gruesa como un cuenco, pero no tuvo ningún efecto. Fern desapareció de la entrada de la cueva en un abrir y cerrar de ojos. La seda de araña tiene una alta resistencia mágica. Frieren informó inmediatamente a los demás de su valoración. Shane miró a su alrededor y su suposición coincidió con la de Frieren. Además, la telaraña sobre la que estaban parados permaneció completamente intacta tras el ataque mágico de Fern. Claramente, al igual que la propia seda de araña, poseía inmunidad mágica. Sospechaba que la gran telaraña bajo sus pies y la seda de araña que acababa de atacar a Fern provenían de la misma araña. Frieren, que estaba cerca, ya había expresado su suposición. Quien atacó a Fern fue muy probablemente la reina araña de este nido de arañas, es decir, la líder de este grupo de arañas. En cuanto Frieren terminó de hablar, Stark mostró una expresión de horror. ¿No es peligroso para Fern enfrentarse sola a un líder monstruoso que es inmune a la magia? Tenemos que ir a ayudarla rápidamente. Mientras hablaba, se dio la vuelta y corrió hacia el enorme pasaje de forma ovalada. Shane se quedó perplejo. Entonces sonrió. Este chico travieso, generalmente tímido, problemático y propenso a armar un escándalo, nunca te defrauda cuando más lo necesitas. Sin dudarlo, el grupo siguió a Stark por el pasadizo. Frieren, la gema en la parte superior del bastón brilla con luz. Debido al ataque mágico de Fern, casi no quedaban arañas pequeñas en el nido. Solo una o dos salían disparadas del túnel de vez en cuando. Estos monstruos más pequeños, ahora en inferioridad numérica, pueden ser fácilmente eliminados por Stark, quien está despejando el camino. El túnel era profundo y accidentado, y Shane podía sentir claramente que se adentraban cada vez más en la tierra. De repente, Stark se detuvo. Shane miró por encima del hombro del chico y fijó la vista al frente. Ante ellos apareció una enorme cueva, llena de telarañas y cadenas. Un gigantesco pilar circular de piedra emergió de las profundidades de la tierra, tallado con runas retorcidas y borrosas, y en su cima se encontraba un enorme conjuro mágico. En el momento en que Shane vio el pilar de piedra, ante sus ojos apareció una línea azul con información de entrada. Antes de que pudiera ver bien, una sombra blanca pasó velozmente junto a sus ojos, y una telaraña del tamaño de un cuenco los atacó de nuevo. Estallido. El hacha de batalla Stark cortó la telaraña, rompiéndola, pero, extrañamente, la telaraña siguió avanzando incluso después de romperse. Soplo. La telaraña rozó el hombro de Stark y se deslizó tras él. Shane solo sintió una mancha blanca frente a sí e instintivamente sostuvo su espada horizontalmente delante de él. Entrada campo de deflexión activa. El ataque de seda de araña se retorció instantáneamente y golpeó el muro de piedra que tenía al lado. Frieren inmediatamente erigió una magia de defensa circular, protegiéndolos a los cuatro por todos lados. Al comprobar que el ataque era ineficaz, la telaraña se retrajo lentamente. Tras seguir la telaraña que se retraía, el grupo finalmente vio al amo del nido. Una criatura aterradora con innumerables patas, 8 ojos, una boca llena de colmillos y el cuerpo cubierto de escamas brillantes, que colgaba del techo de la cueva.
Muchas arañas pequeñas se arrastraban por todo su cuerpo. El movimiento de las arañas sobre él provocaba un hormigueo en el cuero cabelludo. Mira allí. Detrás de la araña. La voz de Zane tembló al hablar. Shane levantó la vista y vio a dos niños y a Fern. Los tres estaban atados con telarañas y yacían inconscientes junto a un pilar detrás de la araña. Shane y Tarek intercambiaron una mirada, y ambos tomaron una decisión crucial, precipitándose al mismo tiempo hacia el lomo de la araña. Bang bang bang, la telaraña que bloqueaba su camino fue cortada una tras otra por el hacha de batalla y la espada larga, y los dos estaban a punto de acercarse a Fern. Pero de repente, aún más seda de araña brotó del abdomen de la araña madre. Como resultado, los dos que se habían precipitado hasta la mitad del camino se vieron obligados a retroceder ante la creciente presión de la seda de araña y tuvieron que dar la vuelta. Es imposible romper los lazos. Es imposible desatar los nudos. Shane odia este tipo de ataque más que ningún otro. Ya fuera el ataque de hilo mágico de Dorat o el ataque de cabello de mujer de nieve, estos numerosos ataques lineales de largo alcance fueron muy efectivos contra sus ataques de corto alcance. Al mismo tiempo, Frieren cubrió su avance, y todos los ataques mágicos que lanzó fueron desviados. La reina araña no solo es inmune al daño mágico de su seda, sino que todo su cuerpo está cubierto por un caparazón liso que refleja la magia, lo que la hace parecerse menos a una araña y más a un cangrejo mutado. Frieren se detuvo inmediatamente. La dirección de su reflejo mágico es impredecible. Su ataque podría alcanzar a Fern y a los dos niños. La batalla llegó repentinamente a un punto muerto. Shane activó la barrera de la diosa, y todos se escondieron dentro, sin saber qué hacer. Shane, ¿puedes lanzar tu espada a la cabeza de la araña?, sugirió Frieren. Shane se quedó sin palabras. Incluso con la mejora 1 contra 3, es imposible garantizar un tiro perfecto. Ya veo, Eisen siempre ha sido muy preciso lanzando hachas. Shane recordó la escena en la que Eisen le enseñaba a lanzar piedras sobre el agua. La precisión que había perfeccionado tras innumerables intentos era verdaderamente aterradora. Yo tampoco puedo ser como mi amo. En ese momento, Zane propuso un plan táctico. En la magia de la diosa, existe un efecto llamado enredo de espinas, que es similar a la magia vinculante del mago. Ambos pueden controlar brevemente al objetivo. Frieren simulará un ataque frontal para distraernos, mientras mi magia puede atacar por la espalda. Esto les dará tiempo a Kid y a Stark para avanzar bien. Shane aceptó de inmediato. Zane hizo una breve pausa. ¿Me crees tan fácilmente? Ante la pregunta de Zane, Shane respondió sin dudarlo. Porque somos compañeros de equipo. En ese instante, Zane quedó atónito. De repente, el rostro de su amigo de la infancia, Gorila, apareció ante sus ojos. La otra persona sonrió y le describió la vida aventurera que había imaginado. Zane, sin duda nos convertiremos en héroes que pasarán a la historia. Tú y yo, sin duda, seremos recordados para siempre. Una cosa es tener confianza, pero ¿por qué tienes tanta confianza en mí? Por supuesto, porque eres mi pareja. En ese momento, los ideales y creencias que Zane había perdido hacía mucho tiempo se reavivaron en su corazón. ¿Fogonadura? Entonces no nos quedará más remedio que darlo todo. Frieren. Zane hizo un recordatorio. Al mismo tiempo, la sagrada escritura que sostenía en la mano se abrió instantáneamente, y una luz verde pálida se concentró en la otra mano. Su recordatorio encendió una chispa de inspiración en el personal de Frieren. Ante Frieren se desplegó un poderoso conjuro mágico, del cual surgieron innumerables cadenas doradas que se dispararon contra la araña, atacándola sin piedad. La seda de la araña se agitaba salvajemente, muchos hilos de seda se entrelazaban con las cadenas, creando huecos alrededor del cuerpo de la araña. Enseguida, un hechizo mágico verde surgió del lomo de la araña, y de él brotaron innumerables espinas verdes. Con un movimiento rápido y veloz, las espinas envolvieron todo el cuerpo de la araña, apretando su agarre y aprisionándola. El plan había tenido éxito. Sin dudarlo, Shane y Stark aprovecharon esta rara oportunidad y lanzaron un ataque de flanqueo desde ambos lados. Golpe que sacude los cielos. Stark cortó la telaraña que la araña había tejido a modo de escudo frente a él con un solo golpe de hacha. Shane falló el golpe contra el cuerpo de Stark, aprovechando el hueco creado por el tajo del chico para seguir avanzando, y con un silbido, un rayo de luz de espada afilada salió disparado hacia adelante. Estilo de doble hoja, rueda lunar. Una técnica de corte donde la energía de la espada se transforma en una rueda lunar, desatando cortes arqueados continuos en el área objetivo. Los restos de seda de araña que rodeaban a la araña fueron retirados al instante.
Shaen activó su aceleración y emboscada, transformándose en un rayo de luz y llegando con éxito frente a la araña. Levantó su espada larga y, al mismo tiempo, 1 contra 3 completó inmediatamente 3 conspiraciones con Stark. Estallido, la espada larga golpeó el duro caparazón de la araña. Golpe pesado, azul excelente. Tus ataques normales se convierten en fuertes tajos comparables a un hacha gigante, cada uno de los cuales causa dolor. Con el impulso de entrada, la araña fue derribada inmediatamente al suelo. Al mismo tiempo, estilo de doble espada. Cambios feroz surte efecto y la defensa de la araña se rompe. La espada larga, al golpear el caparazón, se hundió centímetro a centímetro. Electrocución, toxina sospechosa y tortura se activaron simultáneamente, provocando que la araña convulsionara. Al instante, quedó cubierta por más de una docena de efectos negativos. Rigidez, mareo, parálisis, sangrado. En este punto, el resultado está decidido. Frieren, Sein y Shutark han ido a ver cómo están Fern y los niños. Shaen remató a la araña con unos cuantos golpes más, con la esperanza de matarla rápidamente. Solo entonces tuvo tiempo de mirar el pilar de piedra donde acababa de aparecer la información de la entrada. Esto es, en el instante en que vio esas palabras, sintió un vuelco en el corazón. Capítulo 119. La santa del altar del apocalipsis. Fern recuperó lentamente la conciencia gracias al tratamiento de Sein. Tras abrir los ojos, la niña frunció el ceño y siseó. La telaraña la arrastró a través del largo túnel, provocándole numerosas abrasiones en el cuerpo. Por suerte, estaba bien. El desmayo se debió simplemente a una picadura de araña, que tiene un efecto paralizante. Como la intoxicación fue pasajera, la capacidad de desintoxicación de Sein la neutralizó rápidamente. Los 2 niños pequeños que estaban a su lado eran un poco difíciles de manejar. Sein suspiró. Su cuerpo está demasiado débil y ha estado envenenado durante demasiado tiempo. Tardará un tiempo en despertar. Frieren asintió. Tras levantarse, vio a Shaen mirando fijamente el enorme pilar de piedra de la cueva, con expresión seria. Siguiendo la mirada de Shaen. En la parte superior del pilar de piedra había un conjuro mágico tallado, complejo y oscuro, que dejaba entrever levemente un aura ominosa. Eso la hizo sentir muy mal. Con eso en mente, apuntó el bastón que sostenía en la mano directamente hacia el pilar de piedra. Todo aquello relacionado con monstruos demonios, cuya naturaleza de peligro no pueda determinarse, se clasifica generalmente como peligroso. Esta es su experiencia. Chispas mágicas se acumularon en la parte superior del bastón. Inesperadamente, Shaen levantó la mano en ese momento y la detuvo. Frieren, este pilar de piedra, no lo muevas. Interrogación de cierre. Shaen concentró su energía mental en el enorme pilar de piedra que tenía delante, donde se exhibían inscripciones. El altar de la santa del apocalipsis. Estado. En buen estado. Entrada. Altar de la maldición. Un hechizo mágico especial que puede fijar temporalmente la maldición dentro de un pilar de piedra, conectando al lanzador con el pilar y aumentando el alcance del efecto de la maldición. Efecto retardado, azul excelente. Distorsiona la fórmula mágica, haciendo que la magia objetivo tenga un efecto retardado cuando se cumplen ciertas condiciones, según las instrucciones del lanzador. Reseña. Configuración perfecta. ¿Adivinan cuándo empezará? De las 2 entradas, una es de grado azul y la otra es de grado desconocido. Esta etiqueta de grado desconocido le recordó inmediatamente a Shaen la primera vez que conocieron a Frieren y exploraron juntos las ruinas de la mina. En el segundo nivel de las ruinas, había una bola de cristal con sensor automático en la pared, y la entrada también era grado desconocido. Anteriormente, siempre había pensado que su fortaleza mental era demasiado débil para distinguirlo. Ahora, tuvo una suposición aún más audaz. ¿Podrían estas entradas de grado desconocido ser entradas originarias de la raza demoníaca que no estaban incluidas en el sistema de conocimiento del sabio? Al pensar en esto, suspiró en silencio. Actualmente sabe muy poco sobre la historia del sabio y se basa casi por completo en conjeturas. Me pregunto qué pasó con el asunto de pedirle al abuelo de Ere que investigara la historia de los sabios en aquel entonces. Shaen sacó un trozo de papel de su bolsillo. Utiliza Reflection Magic para transferir la información de entrada que vea al papel. Luego, le entregó el papel a Frieren. Frieren lo tomó. Tras leer el contenido del documento, su rostro, inicialmente inexpresivo, se tornó serio poco a poco. Desde que supieron de la maldición que destruye el mundo gracias al sabio corrupto Gual, han estado buscando por todas partes información relacionada con ella.
Su objetivo es dirigirse al norte para reclutar compañeros de equipo y averiguar si la maldición de la destrucción realmente existe. Ahora, por fin, hay una pista de que la maldición que destruye el mundo sí existe. Además, a juzgar por la entrada efecto retardado, es muy probable que, como dijo Qual, surta efecto en 20 años. La ambición de la raza demoníaca por exterminar a la humanidad nunca ha cambiado. El papel circuló entre los demás, y todos mostraron una expresión solemne. Sein frunció el ceño. Según la información que recibiste, la maldición acabará cubriendo el mundo entero, así que, ¿podría haber otros altares de la maldición escondidos en otros lugares? ¿Se ha extendido ya esta cosa aterradora por todo el mundo? Frieren asintió. Más o menos así es, según Qual. Sein miró a los dos niños inconscientes y apretó con fuerza el ejemplar de las Sagradas Escrituras entre sus manos. En ese caso, debemos enviar mensajes a Capital Sagrada Shtral y a la ciudad mágica Aurst, solicitando la ayuda de la Iglesia y la Sociedad Mágica Continental para determinar rápidamente si el altar de la maldición ha aparecido en varios lugares, con el fin de discutir las contramedidas. Al oír esto, Fern hizo una pregunta. ¿Acaso hacer esto no alertaría a los demonios? ¿Y si comienzan su plan de destrucción del mundo antes de lo previsto? Stark, que estaba cerca, asintió. Así es, no podemos alertarlos. Sein abrió la boca, como para decir algo, pero finalmente no pudo pronunciar ni una palabra. Sabía que esto podría alertar a los demonios, pero si se les permitía actuar libremente, tales incidentes dañinos se volverían cada vez más comunes. Como monje, esto era algo que no podía tolerar. Frieren notó la preocupación de Sein y se giró para mirarla. No sabía cuándo había empezado, pero había adquirido la costumbre de escuchar la opinión de Shane antes de hacer cualquier plan. Shane y Frieren intercambiaron una mirada y, sin dudarlo, mantuvieron su postura anterior. Por muy lejos que haya llegado Curse, primero debemos capturar al cabecilla. Además, opinaba que el incidente de la madre araña del pantano podría no haber sido causado por el altar de la maldición. Sein, dijiste antes que nunca había habido un pantano en el bosque. Esta es la primera vez. Además, nunca he oído hablar de ningún aventurero que haya descubierto altares demoníacos, así que creo que probablemente sea una coincidencia. Mientras hablaba, miraba el papel que tenía en la mano. Según la explicación de Entry, el altar se encuentra actualmente en desuso y no representa una amenaza para los humanos. Por lo tanto, en lugar de seguir a los demonios y responder pasivamente a sus ataques, es mejor encontrar directamente al culpable y solucionar el problema de raíz. Sein miró a Shane con un atisbo de sorpresa en los ojos. Le conmovió la capacidad de Shane para tomar decisiones sin dudarlo. De hecho, eliminar la fuente de la maldición es la forma más efectiva de resolver una maldición generalizada. Por alguna razón, mi amigo de la infancia Gorila reapareció. En comparación con mi propia indecisión, personas como Gorilla y Shane, que me hacen sentir radiante, siempre toman decisiones con decisión y sin dudarlo. Decisivo, resuelto e inquebrantable. Así es como debería ser un aventurero. Lo admira y lo anhela. En ese caso, procedamos según lo planeado y dirijámonos a la meseta del norte y al castillo del rey demonio para encontrar a esa santa demonio cuanto antes, dijo Frieren, dirigiendo su mirada a Sein. Entonces, Sein, ¿te unirás a nosotros ahora? Sein miró a Frieren, luego a Shane, Fern y Stark. Todos lo miraban con expectación. Sein estaba aturdido. En ese momento, sintió como si hubiera regresado 10 años atrás, al momento en que sus compañeros de juegos lo invitaron a emprender un viaje juntos. Observó las huellas de la batalla que acababa de librar junto a sus compañeros, las sagradas escrituras que tenía en la mano y a los dos niños que había salvado. Esta vez, no puso excusas y optó por seguir a su corazón. Bien. Capítulo 120 Ladrones menores. Equipo. Cuando era pequeña, tenía una buena amiga y juntas vivimos muchas pequeñas aventuras. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio. Taiwan Novel Network, alivie el aburrimiento. Súper confiable. Era temerario e impulsivo, con una energía inagotable, como un gorila, pero era un buen gorila que pensaba en sus amigos. Después de crecer, casi había olvidado mi sueño de la infancia, pero aquel chico vino a invitarme y me preguntó si quería ser un aventurero juntos. Si le hubiera cogido la mano entonces, quizás las cosas habrían sido diferentes. Shane asintió. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Mientras me tomes de la mano, Sein estaba encorvado, con las piernas temblando.
Sobre su espalda llevaba un paquete absurdamente grande lleno de artículos de primera necesidad, desde mantas grandes hasta zapatillas pequeñas, e incluso una cucharita para limpiarse los oídos. Todo ello era equipaje preparado por su hermano. Shane se transformó instantáneamente en Frieren, con el rostro inexpresivo, no. Shane. Fern, que estaba de pie a un lado, miró la pila de equipaje y se quejó sin ninguna cortesía. Ni siquiera el delicado señor Shane tiene tantos problemas. Shane fue pisoteado inmediatamente. ¿De qué estás hablando? ¿En qué lío me he metido? Además, ¿quién se está comportando de forma tan delicada? Stark, que estaba de pie a su lado, también le dirigió una mirada cómplice. El tono de refutación de Shane se fue debilitando gradualmente. Pero no se le puede culpar, simplemente tiene estándares muy altos en cuanto a su calidad de vida. Al fin y al cabo, había experimentado la vida moderna en su vida anterior, y algunos hábitos estaban profundamente arraigados, como cepillarse los dientes, bañarse, beber agua caliente, comer pan blando, usar zapatos suaves e ir al baño con regularidad. Eiter comentó en una ocasión que si Shane lograba convertirse en monje, su autodisciplina en la vida seguramente le granjearía los elogios de la diosa. Shane se quedó sin palabras. Sin embargo, Shane podía comprender al hermano de Shane. Una madre se preocupa cuando su hijo viaja 1000 millas. El hermano mayor de Shane quiere que su hermano menor cumpla su sueño de la infancia de convertirse en un aventurero, pero también le preocupa que Shane sufra dificultades y maltratos mientras esté lejos de casa. Señora Frieren, señor Shane, por favor, cuiden de Shane. Al recordar las repetidas advertencias del sacerdote obsesionado con su hermano, Shane sintió una punzada de tristeza. HMPH. Frieren, aparentemente ajeno a todo, estaba absorto en la lectura de un tomo mágico y emitiendo ruidos alegres. Ese fue el regalo de agradecimiento del sacerdote. La magia de los tornados que no se enredan en la lengua. ¿No es asombroso? Lo que te haga feliz. Al final, el bondadoso Shane, a regañadientes, le cedió a Shane un poco de espacio en su mochila, ayudándole así a solucionar su problema con el equipaje. La condición es que Shane debe invitarlo a jugar a las cartas con él a partir de ahora. Shane parecía horrorizado. Con tu suerte en las cartas, ¿cómo vamos a jugar contigo? Varias personas comenzaron a atravesar el bosque de Auberst. Durante ese tiempo, me encontré con una tortuga enorme. En el caparazón de la tortuga crecen muchas hierbas. Shane explicó que se trata de un dios de la montaña del bosque, que suele vagar y cuyo paradero es impredecible. Las hierbas que crecen en su caparazón son muy valiosas y las favoritas de los herbolarios. Fern intentó alimentar a la tortuga con hierba. La tortuga le frotó la mano con el hocico, y la niña sonrió dulcemente. Tras observar atentamente a la tortuga, Frieren arrancó con curiosidad una planta que parecía un gran bulbo de ajo, asustando con éxito a Shane. Esa planta se utiliza para ayudar al ganado en su celo y reproducción, así que no es comestible. Lord Frieren, tírelo inmediatamente. 3. El grupo siguió adelante, mientras Shane se quedaba rezagado en silencio, recogiendo las hierbas desechadas. No es que tuviera curiosidad o quisiera hacer algo en particular. Simplemente, bueno, para un sabio, coleccionar cosas extrañas e inusuales formaba parte de su profesión. En los días que siguieron, Shane también presenció por primera vez las singulares técnicas de pesca de Shane. Stark le contó con orgullo a Shane que, en la cordillera de Sveil, él y Shane habían utilizado este método de pesca para capturar cientos de kilogramos de pescado de una sola vez, dejando a Shane atónito. ¿Cómo lograste conservar tantos peces? Inmediatamente distribuimos la mayor parte entre los animales del bosque. Por supuesto, Shane también fue testigo de la asombrosa postura de Frieren al dormir. Shane, Shane y Shutal, envueltos en mantas, se apoyaban lastimosamente contra una gran roca. Frente a ellos, Frieren rodeaba el campamento a una velocidad de 1 metro por minuto. ¿Se lanzará rodando a la hoguera? Ya he estado allí antes. ¿Estás despierto? No, Shane estaba aterrorizado. Shane, actuando como si lo hubiera visto todo, dijo: está bien, saldrá en cuanto se caliente. Solo recuerda, no te rías de su peinado quemado mañana. Shane miró a Fern, que dormía plácidamente sobre una manta al otro lado del campamento. Suspiré en silencio. En efecto, los niños entrenados por Monk son tranquilizadores. Ese día, el grupo logró llegar al extremo norte del bosque de Auberst y, tras un corto trayecto, podrían llegar al siguiente pueblo. Clo, se escucharon varios graznidos claros. Los 3 hombres que recogían fruta fuera del campamento alzaron la vista hacia la distancia.
Una gallina está buscando comida entre los arbustos. Por supuesto, una gallina que puede aparecer en el bosque no es una gallina cualquiera. Era tan grande como un carruaje, con plumas de un negro azabache y una apariencia majestuosa. Y lo más importante, tenía una cabeza de serpiente en la cola. Es pollo de cola de serpiente. El tono de Zane denotaba cierta sorpresa. Había oído que existían especies mutantes tan raras en el bosque de Auberst, pero no esperaba que realmente existieran. ¿Hay algo extraño en ello? Oye Stark, ¿alguna vez has probado un huevo frito con sabor a chuleta de cerdo? Los huevos de pollo de cola de serpiente son los huevos más deliciosos del mundo. Al oír esto, los ojos de Stark se iluminaron. Llevaban más de 10 días caminando por el bosque y hacía mucho tiempo que no comían huevos, especialmente huevos con sabor a chuleta de cerdo, así que sin duda tenían que probarlos. Shane también se interesó. ¿Probar huevos? ¿Cómo echo de menos esos días? Zane observó atentamente los movimientos de la gallina de cola de serpiente. La gallina seguía dando vueltas alrededor de los arbustos, y desde su ángulo, pudieron ver vagamente un gran nido entre ellos. Tenemos que alejarlo del nido. ¿Cómo lo hacemos? Preguntó Stark con entusiasmo. Es la primera vez que veo a esta criatura. ¿No deberíamos averiguar primero cuál es su cabeza? Sugirió Zane con cierta incertidumbre. Shane se acarició la barbilla, pensativo por un momento. Sea cual sea, podemos atraer la atención de la cabeza de pollo y la cabeza de serpiente respectivamente, ya sea ahuyentándolas o arrojándolas directamente al caos. Bien. Entonces. Él y Stark se agacharon, usando la hierba silvestre como cobertura, y lentamente rodearon al pollo de cola de serpiente. A medida que Shane se acercaba, pudo oír el silbido que provenía de la cola de la serpiente. Intercambió una mirada con Stark al otro lado de la distancia. En un instante, ambos se levantaron de un salto al mismo tiempo. Clo clo, la gallina estaba asustada. Pollo de cola de serpiente no es un caso en el que una cabeza sea útil y la otra secundaria. Más bien, ambas cabezas son conscientes. En ese momento, tanto la cabeza de pollo como la de serpiente querían escapar, pero era evidente que no se ponían de acuerdo. La gallina, como si estuviera ebria, se balanceaba de un lado a otro y empezó a dar vueltas sobre sí misma, sin ninguna capacidad ofensiva. Esto sorprendió a Shane. Para su mayor sorpresa, había 3 huevos en el gallinero que estaba entre los arbustos. Cada una es tan grande como un lavabo. Uno para cada persona. En cuanto Shane terminó de hablar, Zane salió disparado y corrió directamente al gallinero que estaba entre los arbustos. Los 3 recogieron un huevo enorme cada uno. Clo clo, al ver que le robaban sus huevos, el pollo de cola de serpiente, que antes estaba aturdido, volvió instantáneamente a la realidad. Su afilado pico se abalanzó sobre el grupo de personas. Sin dudarlo, los 3 agarraron los huevos y salieron corriendo. Con la ayuda de Swift Travel, Shane tomó la delantera. Stark le seguía de cerca. Solo Zane fue el más lento, quedándose atrás. El pollo de cola de serpiente chilló ruidosamente, persiguiendo al Zane mientras lo picoteaba con su pico. ¡Ay, mi trasero! Ustedes 2 espérenme. Ja ja ja, corre, Zane. Sigue así, Zane. Shane y Stark no se detuvieron. Corrieron mientras bromeaban con Zane. Fern está encendiendo una fogata en el campamento. La niña pequeña miró el bosque con expresión perpleja. Lord Frieren, ¿ha oído algún ruido extraño? Capítulo 121. El fuego élfico arde, de las sagradas escrituras. Tras desprenderse del pollo de cola de serpiente, corrió al campamento con los huevos en brazos. Los 3 lograron asustar a Fern. Shane se sacudió las hojas de la cabeza y no pudo evitar reírse. Zane y Stark se miraron y rieron con él. Los 3 presentaban abrasiones de diversa gravedad y estaban en un estado lamentable, pero no paraban de reírse sin motivo aparente. Esta extraña escena dejó a Frieren y Fern, que se encontraban en el campamento, completamente desconcertados. Incluso después de que Zane terminara de atender a todos, el grupo seguía charlando animadamente, relatando las emociones y la adrenalina que acababan de experimentar. Tras comprender lo sucedido, Frieren negó con la cabeza y miró a Shane y a los demás como si fueran monos. Fern les advirtió solemnemente. No pueden jugar con su propia seguridad. Shane murmuró entre dientes. Pero estos huevos tienen sabor a chuleta de cerdo. La niña dudó un momento y luego dijo. Entonces recuerda correr más rápido la próxima vez. Zane y Stark intentaron no reírse. A la hora del almuerzo. Después de comer pan y sopa de verduras durante medio mes, finalmente me pasé a los huevos fritos, dorados y aromáticos. ¿Cuánto tiempo llevas viajando?
Preguntó Sein, iniciando la conversación mientras comían. Han pasado unos 4 años desde que partí con el señor Shine y Lord Frieren Stark se llenó la boca y murmuró. Para mí, aproximadamente un año. En cuanto a mí, han pasado unos 9 años y medio. Al oír esto, Frieren miró a Shine y dijo. ¿Ya llevamos más de 9 años viajando juntos? Parece que fue ayer. Shine esbozó una leve sonrisa. Los humanos están charlando, los elfos no deberían interrumpir. Frieren. Al ver esto, Sein sonrió. Shine le dio una palmada en el hombro y le dijo. No te preocupes, a partir de ahora pasaremos mucho tiempo juntos. Después de terminar la comida, el grupo continuó su viaje. Debido al robo de sus huevos, la gallina de cola de serpiente cacareó furiosamente, y sus llamadas resonaron por todo el bosque. El grupo tuvo que desviarse para evitar su territorio. Durante el trayecto, todos disfrutaron del brillante sol primaveral mientras caminaban. La primavera es corta en los países del norte. Esto también conlleva un aumento extremo del entusiasmo reproductivo tanto de las plantas como de los animales en cuanto llega a la primavera. En el camino vieron parejas de ardillas, parejas de pájaros, parejas de caracoles y parejas de... De repente, Sein se detuvo en seco. ¿No les parece que a este equipo le falta algo? Frieren se acarició la barbilla. Tenemos vanguardia, tenemos mago, tenemos monje, parece que no nos falta nada, ¿verdad? ¿No es un poco tarde para encontrar a los ladrones? Después de todo, Lord Frieren siempre es engañado por el imitador. ¿Cómo podría considerarse un truco? El cofre del tesoro contiene un sinfín de posibilidades. Shine se burló. Ese es claramente Mimic. Stark bromeó. Tu gárgola no es mucho mejor. Tal vez deberíamos contratar a una adivina que sea buena en discernimiento. Equivocado. Sein interrumpió la conversación diciendo. Lo que falta es algo más importante. Todos lo miraban con recelo. Entonces vimos a Sein apretar los puños con angustia. Nos falta una hermana mayor. Debería haber al menos una en un equipo normal. Stark parecía desconcertado. ¿No está Frieren? Fern también estaba confundido. Así es, Lord Frieren tiene más de 1000 años. Sein miró a Shine con rostro melancólico, esperando que Shine entendiera. Lo que quiero es ese tipo de hermana mayor sexy y madura. Frieren bajó la mirada hacia sí mismo. Lo siento mucho. Mientras hablaba, de repente recordó algo. Por cierto, Shine parece ser muy popular entre las mujeres mayores y atractivas. Cada vez que va a un lugar nuevo, el dueño del hotel lo recibe con mucha calidez. Fern asintió con la cabeza. En efecto, la dueña siempre nos da leche gratis, es muy amable. Sein le dirigió una mirada envidiosa, y Shine esbozó una sonrisa incómoda. Oye, parece que hay un pueblo más adelante. La atención de la multitud se desvió, y siguiendo la dirección que Shine señalaba, pudieron divisar vagamente un pequeño pueblo al final del sendero del bosque. En cuanto Frieren entró en el pueblo, sintió que algo andaba mal, y la mano de Shine también descansaba sobre la empuñadura de su espada. Ya casi anochece. Debería haber sido una época animada para que los agricultores volvieran a casa y las mujeres cocinaran, pero todo el pueblo estaba en silencio. En la entrada del pueblo, solo unas pocas gallinas picoteaban tranquilamente su comida. Stark caminaba al frente del grupo e inmediatamente divisó al niño tendido en el suelo bajo el gran árbol a la entrada del pueblo. Un niño se ha desmayado. Corrió a ayudar. La voz de Sein resonó desde un lado. No solo los niños. De hecho, no se trataba solo de niños. Shine dio unos pasos hacia adelante y vio personas inconscientes tendidas por todas partes. Bajo el gran árbol a la entrada del pueblo, frente a las casas y junto al pozo del pueblo. Personas de todas las edades, hombres y mujeres, se desmayaron. Sein se adelantó inmediatamente para revisar a todos. Nadie presentaba heridas externas y su respiración era constante, como si estuvieran dormidos. Curiosamente, aparte de las personas, las gallinas, los patos, los gansos e incluso las vacas y las ovejas estaban todos bien. Es una maldición, dijo Sein con seriedad. Esto es problemático. Frieren asintió. Sentía lo mismo. Al igual que la maldición de la Santa del Apocalipsis que conocemos, aún existen muchas magias peligrosas que no podemos descifrar entre las utilizadas por monstruos y demonios. Pueden hacer que la gente se duerma o se petrifique. Estas maldiciones son muy problemáticas. El hecho de que la tecnología mágica humana no pueda analizar sus principios significa que es difícil encontrar una manera de erradicarla. Por lo tanto, solo hay dos maneras de resolver el problema. Que el monje rompa la maldición o que se elimine la fuente de la maldición. Mientras hablaba, Frieren miró a Sein. ¿Cómo te va, Sein?
¿Puedes con esto? Sein se concentró intensamente en examinar a los granjeros que lo rodeaban, con una expresión seria, y no se apresuró a responder las preguntas de Frieren. Frieren no le insistió más, y el grupo esperó a Sein cerca. Stark estaba perplejo. ¿Puede un monje romper una maldición sin saber qué es una maldición? Recuerdo que la magia se logra a través de la imaginación, entonces, ¿cómo rompe un monje una maldición? Al oír esto, Frieren hizo un ligero puchero. La magia de Monk es muy extraña, yo tampoco la entiendo. Stark exclamó sorprendido. ¿Hay algo que no sepas? Shaen, de pie junto a Stark, susurró una explicación. Frieren no lo ignora. Simplemente no le gusta Monk. La magia. Interrogación de cierre. Frieren dijo una vez que el monje usaba magia divina, la cual está registrada en las Sagradas Escrituras. Gran parte de ella es tan oscura y difícil de entender como la magia de la raza demoníaca. Intentó leerla, pero después de un año, ni siquiera pudo terminar una sola página. Mientras Shaen hablaba, una sonrisa asomó en sus labios al recordar cómo Frieren había arrojado las Sagradas Escrituras a la estufa cuando vivían en casa de Aether. No es muy interesante, fue la valoración de Elf Maiden en aquel momento. Todas las copias de las Sagradas Escrituras distribuidas por Ciudad Santa son impermeables e ignífugas, por lo que podrían arrojarse al horno sin ningún problema. Pero este acto de tirar a la basura lo que no se puede tener hizo que Aether y Shaen rieran a carcajadas. Aether dijo en una ocasión que los talentos del monje le permiten usar la magia de la diosa, pero este uso no implica comprensión. Por lo tanto, más del 90% del contenido de las Sagradas Escrituras permanece sin analizar, y los principios que las sustentan son, naturalmente, desconocidos para todos. Frieren escuchó las quejas y explicaciones de Shaen, pero no dijo nada. La multitud siguió esperando en silencio. Stark, que acababa de hablar, se tambaleó 2 veces, se apoyó contra la pared y se deslizó lentamente hacia abajo. Fern estaba algo sorprendida. Frieren mantuvo la calma y dijo, «Está dormida». 7. Shaen negó con la cabeza. Los guerreros realmente tienen poca resistencia mental, en este momento. La inspección de Sein finalmente ha terminado. Es una maldición muy particular. Erradicarla por completo requiere muchos materiales y herramientas mágicas, y lleva mucho tiempo. Sugiero eliminar directamente la causa raíz de la maldición, lo que ahorrará tiempo y esfuerzo. Ya he intuido dónde está. Está en el noroeste. Vamos. Capítulo 122. ¿Está relacionada la separación del sabio con el rey demonio? Shaen lleva el hacha de Stark a la espalda. Fern usa magia flotante para sostener a Stark. Las 5 personas comenzaron a moverse hacia el lugar que Sein había indicado. El cielo se fue oscureciendo gradualmente. Las luces en la parte superior del bastón de Frieren iluminaban el camino para todos, que avanzaban con cautela sin perder de vista su entorno. Quebrar, Stark cayó del cielo. Fern se balanceó 2 veces antes de desplomarse suavemente al suelo. Shaen reaccionó rápidamente y lo agarró. Hasta Fern está dormida. Parece que no estamos lejos del origen de maldición. Esta vez, Sein cargó el hacha de Stark, Shaen cargó a Fern y Frieren usó magia flotante para sostener a Stark mientras continuaban su camino. La luna fue siendo ocultada gradualmente por las nubes. El bosque comenzó a adquirir un tono siniestro. De vez en cuando, soplaba una suave brisa, y Shaen podía percibir un aura inquietante. Stark volvió a caer del cielo. El cuerpo de Frieren comenzó a tambalearse, y Shaen liberó una mano para sostenerlo mientras Frieren caía suavemente en sus brazos. Ella también se quedó dormida. Shaen miró a Sein. Ahora solo estaban ellos 2. Él tiene la entrada oclumancia y Sein tiene la ventaja profesional monje. Es probable que ambos lleguen al final. Sein frunció el ceño. Esto es malo. Sin un guerrero y un mago, ¿se supone que vamos a luchar contra los monstruos? Y con la magia que tenemos ahora, solo puedo mantenerlos despiertos durante 5 segundos como máximo. Shaen miró hacia las oscuras profundidades del bosque que tenía delante. Recordaba vagamente que lo que había causado la maldición parecía ser una flor. Si no ocurre nada inesperado, debería poder solucionarlo yo mismo. La barrera de la diosa se abre en un instante. Shaen y Sein colocaron a las 3 personas bajo un gran árbol, cada una envuelta en una manta gruesa. Que duerman aquí. Hay una barrera protectora, así que no debería haber ningún problema. Sein asintió. Esa era la única manera. Oye, Shaen, ¿no es muy peligroso el viaje del aventurero? ¿Por qué preguntas eso?
La desconocida maldición, incluso el legendario mago, incluso Frieren puede verse afectado, así que, ¿es realmente tan difícil para un aventurero común y corriente? Sein no continuó. Shane entendió lo que quería decir. Estaba preocupado por su amigo de la infancia, Gorila, que se había ido de aventura en solitario, prometiendo regresar al pueblo en 3 años. Pasaron 3 años, luego otros 3, luego otros 3, 10 años completos sin rastro. Sein creía que el hombre podría haber, Sein, nunca me imagino el resultado desconocido. La mayor pérdida de tiempo del mundo es preocuparse por cosas que aún no han sucedido, sentir ansiedad por los resultados que uno imagina y culparse excesivamente por cosas que ya han ocurrido. Ya que has decidido emprender este viaje, entonces busquemos lentamente ese camino. Las palabras de Shane, llevadas por la suave brisa nocturna, calaron hondo en el corazón de Sein. Un instante después, sonrió de repente. Pareces tener solo 18 o 19 años, ¿cómo puedes decir cosas tan fiables? Pareces más fiable que yo, que soy un adulto. Después de todo, soy un sabio. Sagea, qué maravilloso, mientras hablaban. Una tenue luz se reflejaba en ambos. Sein se detuvo en seco. Llegar. Bajo la pálida luz de la luna, una flor gigante y andante se alzaba imponente frente a ellos, con 5 llamativos pétalos púrpuras en la parte superior, una boca llena de dientes en el estambre y ramas verdes que se mecían salvajemente en el cielo nocturno como tentáculos. La flor entera brillaba, como un espejo enjollado, reflejando una luz extraña. Es una subespecie de flor del caos. Las palabras de Sein se hicieron notar. Puede adormecer a los objetivos que estén a su alcance, convirtiéndolos en su propio fertilizante. ¿Es otra subespecie? Shane recordó la subespecie de dragón venenoso extremo que había previamente con Frieren. Frieren dijo en una ocasión que los monstruos y las especies locales pueden cruzarse, dando lugar a subespecies, pero que casi todas las subespecies inevitablemente presentan defectos de desarrollo. Una subespecie del dragón venenoso extremo es ciega. ¿Cuáles son los defectos de esta subespecie de flor del caos? Frieren le había enseñado que, al encontrarse con monstruos desconocidos, uno debía observarlos y analizarlos minuciosamente antes de tomar las contramedidas adecuadas, y no actuar precipitadamente. De lo contrario, caerás en la trampa del monstruo. Recordaba vagamente que esta flor podía reflejar ataques mágicos. Chasquido. Una enredadera de la flor del caos atacó a Shane y Sein. Sein esquivó el golpe hacia un lado. Al instante, desenvainó las sagradas escrituras, mientras una luz verde se acumulaba en su mano, lista para contraatacar. Shane no se precipitó. Desenvainó su espada larga, se apartó y atravesó la enredadera, clavándola directamente al suelo. Chisporroteo, chisporroteo, chisporroteo. Se produjo una electrocución y una corriente blanca recorrió las enredaderas directamente hacia el núcleo de la flor del caos. Electrocución, tortura, toxinas sospechosas se desencadenan consecutivamente. Ruido sordo, la flor del caos se congeló al instante y se estrelló contra el suelo. La cadena de control de la espada larga permaneció activa, provocando que las enredaderas de la flor del caos se contrajeran y se transformaran en partículas mágicas. ¿Eh? ¿Eso es todo? Ni siquiera había usado la fuerza antes de que te desplomaras. Shane se acarició la barbilla. Así que parece que el defecto de la subespecie flor del caos podría ser que su barra de salud es demasiado delgada. Sein, que estaba de pie a un lado, se quedó estupefacto. Aunque ya había visto a Shane luchar contra la reina araña, aquella vez habían sido 5 personas en equipo, y no creía que el poder de combate de Shane fuera tan inimaginable. Pero esta vez, se trataba de una operación entre 2. Estaba realmente conmocionado. ¿Así es como lucha el sabio? En ese momento, a Sein se le ocurrió una idea absurda. ¿Fue la extinción del linaje del sabio obra del rey demonio? Si el sabio tuviera que luchar contra el rey demonio, no pudo evitar estremecerse. La escena era demasiado hermosa para imaginarla. Una vez eliminada la fuente de la maldición, los aldeanos y Frieren deberían estar bien. 77 Shane asintió. De acuerdo, volvamos ahora. Justo cuando nos preparábamos para regresar. Ocurrió un accidente. El suelo donde estaban paradas las 2 personas tembló repentinamente. Centrado en el cuerpo parcialmente disipado de la flor del caos, el suelo en un radio de varias decenas de metros se derrumbó instantáneamente. Shane reaccionó rápidamente, agarrando el hombro de Sein e instantáneamente envolviéndolos a ambos en un abrazo de 360 grados con la barrera de la diosa. Inmediatamente después, entre rocas y barro, los dos cayeron directamente al suelo.
Mientras caía, la mirada de Shane se posó en el paisaje circundante y su corazón comenzó a latir con fuerza. Columnas de mármol blanco, magníficos murales, estatuas de diosas, zas. Los dos cayeron al suelo de piedra. Shane ajustó su postura al instante, alzando su espada larga frente a él mientras observaba con cautela su entorno. Claramente, se trata de un monasterio de la diosa enterrado. Sonidos de crujido. Desde la oscuridad circundante se oían sonidos tensos, como si innumerables serpientes venenosas se acercaran al lugar. Las sagradas escrituras en las manos de Shane brillaban intensamente. Con la ayuda de una tenue luz verde, ambos divisaron la fuente del sonido. Innumerables enredaderas retorcidas. No. Es una pitón que parece una enredadera. Capítulo 123. Entrada. Devolución del objeto a su legítimo propietario. Sabes que, estas cositas tienen una apariencia bastante singular. También debería ser una subespecie de la flor del caos, y parece que ha estado bajo tierra durante mucho tiempo y se ha degenerado. Lee novelas taiwanesas en la red de novelas taiwanesas, AO. Súper conveniente. Shane observó atentamente las pitones verdes que lo rodeaban. Llamarlas pitones verdes no es del todo exacto. En realidad, son lianas de más de 2 metros de largo, con protuberancias nodulares en la parte superior y varias raicillas en la cola, como tallos que han brotado de la nada. Oh, deja de admirarlo. Shane jadeaba con dificultad por haber corrido. Date prisa y hazlo. Los dos corrían por un largo túnel, seguidos por innumerables pitones trepadoras. Shane conducía el Swift Travel a un ritmo pausado. Shane, que iba detrás de él, lo iba a pasar mal. Monk se pasaba todo el tiempo con las sagradas escrituras, así que era perezoso y no tenía músculos. Esa carrera de 800 metros iba a ser un desastre. No te apresures, espera un poco más. Sigo esperando. Si espero más, justo cuando Shane estaba a punto de morir de agotamiento, Shane finalmente se detuvo, se dio la vuelta y desenvainó su espada larga. Estilo de doble hoja, rueda lunar. Una técnica de corte donde la energía de la espada se transforma en una rueda lunar, desatando cortes arqueados continuos en el área objetivo. Zas, zas, zas. Innumerables energías de espadas semicirculares salieron disparadas, cortando instantáneamente en pedazos a la pitón de Bit que estaba detrás de las dos personas. El pasillo, antes abarrotado, quedó inmediatamente medio limpio. Efectivamente, tal como Shane había intuido, estas subespecies tenían una salud bastante baja. Shane, apoyándose sobre sus rodillas e inclinado, jadeó en busca de aire. Si es tan poderoso, ¿por qué aún así? Shane suspiró, pensando que no había nada que pudiera hacer. Stark no estaba allí, así que no había nadie que pudiera atraer a los monstruos. Por supuesto, esto no debería decirse. Aún debemos tener en cuenta los sentimientos de la nodriza. Antes de una batalla, debes observar a tu oponente detenidamente y no precipitarte. Entonces tú no tienes ninguna prisa. Tras usar el ataque rueda lunar varias veces más, casi todas las pitones de Bit del túnel fueron aniquiladas. Las pocas que escaparon fueron fácilmente partidas por la mitad por Shane, ya que no contaban con ventaja numérica. Los dos continuaron avanzando por el pasillo. Según Shane, el pasadizo termina en la sala de oración, donde se encuentra una estatua de la diosa, que también es el área central de todo el monasterio. En el camino, ambos tuvieron una vaga premonición. El culpable detrás de tantas subespecies de flor del caos, es decir, el cuerpo principal de la flor del caos, debe estar escondido en la sala de oración. Zumbido, una onda expansiva mágica e invisible emanó lentamente desde adelante. Ten cuidado, este es un hechizo de maldición muy poderoso. Shane sintió de repente un hormigueo, una ligera sensación de escozor en la superficie de su cuerpo, y su mente comenzó a marearse un poco. Este ataque de maldición, aparentemente consolidado, incluso con la mejora de la entrada, ejerció una presión considerable sobre él. Shane lo miró con cierta preocupación. ¿Estás bien? Shane asintió. Sin embargo, tenemos que darnos prisa. Entonces, ambos aceleraron el paso. Tras doblar la pared cubierta de enredaderas, un salón amplio y vacío apareció de repente ante ellos. La sala de oración ha perdido hace mucho tiempo su antigua solemnidad y reverencia. Ahora, una flor gigantesca se yergue aquí, sus pétalos reflejando una luz inquietante como espejos. Sus ramas crecen descontroladamente, gruesas espinas alfombran todo el salón, y una enorme corona púrpura cuelga boca abajo del techo. Los estambres de la flor, como si tuvieran visión, miran fijamente a las dos personas en la puerta, dejando caer lentamente 2 hilos de saliva. Por alguna razón, no se apresuraron a lanzar un ataque.
Mientras tanto, justo debajo de la corona de flores, donde debería haber estado la estatua de la diosa, se encontraba una enorme gárgola. A diferencia de la flor del caos, la gárgola inmediatamente mostró sus colmillos y extendió sus alas de barro cuando aparecieron los dos. ¡Zas! La gárgola se abalanzó sobre los dos. Shine reaccionó con extrema rapidez, y la barrera de la diosa se abrió instantáneamente, protegiéndolo a él y a Shane. Ruido sordo, durante el proceso, Gargoyle, incapaz de cambiar de dirección a tiempo, se estrelló contra la barrera. Aleteo. Los restos del impacto cayeron de su oponente. Gárgola, encaramada sobre la barrera, con las garras ligeramente dobladas pero firmemente sujetas, ladeó su cabeza de piedra con confusión. Parecía completamente desconcertada por la repentina desaparición de su objetivo. Shane miró con terror los colmillos que tenía tan cerca de los ojos. Aunque existía una barrera entre ellos, estaba tan cerca que incluso tuvo la ilusión de poder oler el hedor que emanaba de la boca de Gárgola. Justo cuando pensaba esto, la barrera que tenía delante desapareció de repente. Shane estaba aterrorizado. Podía oler perfectamente el hedor que salía de la boca de Gárgola. Después de que la barrera proporcionara cierta protección, Gargoyle cayó del cielo y se estrelló contra la espada de Shine justo cuando la barrera desaparecía. Chisporroteo, chisporroteo, chisporroteo. Se oyó un repentino crujido eléctrico. La gárgola maloliente se congeló al instante y, como era de esperar, se hizo añicos en el suelo. Todo sucedió demasiado rápido. Cuando Shane se acercó, solo vio a Shine levantar una barrera para bloquear a Gargoyle, y luego, en apenas medio segundo, la barrera desapareció y Gargoyle se estrelló contra la espada larga de Shine. ¿Eh? La gárgola destrozada se convirtió en un montón de piedras rotas, dejando tras de sí un fruto púrpura del tamaño de un guijarro. La mirada de Shine recorrió la fruta, y una línea de texto claro apareció en ella. Semillas de la flor del caos estado. Entrada madura. Retorno al propietario, azul excelente. Refleja los ataques mágicos enemigos, devolviéndolos al 100%. Comentario. Una flor con una superficie similar a un espejo es, naturalmente, la que mejor recupera su forma. Fue entonces cuando de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Etcétera. ¿Por qué solo aparece el ataque de Gárgola y una flor del caos tan enorme? Shine miró inmediatamente hacia el techo y vio que la corona de flores moradas que originalmente estaba en el centro del salón no tenía prisa por atacar. En cambio, de alguna manera se había movido hasta justo encima de ellos dos. Al alzar la vista, la saliva del estambre de la flor goteó lentamente, cayendo justo sobre su hombro. Shine giró la cabeza y miró la sustancia viscosa, transparente, pegajosa y con un extraño olor a pescado, y un escalofrío de pavor recorrió su cuero cabelludo. En ese preciso instante, Shane desplegó de inmediato las sagradas escrituras que sostenía en la mano, y una luz brotó de sus páginas. Entonces, 3 espadas de luz dorada surgieron del libro, describiendo 3 elegantes arcos en el aire, y se dirigieron hacia el estambre de la flor del caos. Soplo, el sable de luz cayó en el corazón de la flor y fue engullido por ella. Tras una breve pausa, la corola de la flor del caos se abrió de repente en su totalidad. Cuando la corona de flores se abrió de golpe, todas las enredaderas que se aferraban a las paredes circundantes se marchitaron, se encogieron, se convirtieron en partículas mágicas y desaparecieron gradualmente. Shane suspiró aliviado y miró a Shine, que estaba a su lado. Gracias a ti por atraer la atención de la flor del caos. 7. Shine se limpió el líquido pegajoso y con olor a pescado del hombro con la mano, con una expresión de desconcierto en el rostro. Ahora es primavera, la época de reproducción de la flor del caos. Justo ahora, esta flor estaba babeando al verte, sin mostrar ningún signo de agresión. Shine se quedó paralizado por un momento, luego abrió lentamente los ojos de par en par, mirando sus manos con incredulidad, con la voz temblorosa. ¿Es esta la saliva de la que hablas, la saliva que entiendo?